Ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, íbamos claros hasta donde llegamos. Ahora sí. Sí, sí. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, bueno, No. yo no. Vamos Yo, bien. yo- Ahí, chicos, esta clase espero que esté quedando grabada, porque a veces me engaña y la estoy grabando y no se me graba, pero yo se las puedo enviar para que ustedes repasen. Ah, Y, ok. Listo. ah, y además, ustedes tienen la práctica que yo les envié. Al ir haciendo la práctica es donde puede salir dudas, ¿verdad? Entonces, Ujú. tienen, como les decía, si ustedes me dicen, bueno, necesitamos un poquito más en un tema específico, entonces la otra semana, A mí me gustaría, digamos, tal vez, no sé, hacer como yo la vi a usted, ¿verdad? Como la pude contactar, que usted, digamos, hacía una práctica con los chicos y decía cuál es la correcta, entonces, por si tener la mano, que usted nos diga ah, de lo que tuvimos malo, ¿verdad? es que eso era lo que yo te decía, por ejemplo, porque tomábamos exámenes anteriores. En este Ajá, ajá. estamos un poquito más como tambaleándonos, no tambaleándonos, sino que no tenemos como de dónde tomar como ítems del ministerio, porque no hay. Vea, yo tengo uno, bueno, que la profesora nos mandó, pero la profesora no nos dio, digamos, como te digo, el enlace. Yo mañana voy a hacer cómo hago para conseguirlo, Ajá, para pasárselo a usted y nosotros lo hacemos. Y bueno, yo lo tengo hecho, pero digamos, como para que usted nos revise cómo vamos. perfecto. Pero con este mismo temario, ¿es el que tenés o es uno más viejo? No, a cómo vamos es con el temario que este. Ah, ok. Si tenés Ese es lo que se hizo este año. entonces sí nos sirve. Ah, ok. Ah, ok. Sí, porque yo he tratado de conseguirlo, yo no he podido. Y el instituto no lo Ah, tenía, entonces no he podido. Entonces, no, es que me... es como que una alumna lo hizo, se lo dio a la profesora. Ah, genial, genial, sí. Entonces, sí, pasámelo y entonces en base a eso podemos hacer otro, Ajá. otro repaso, Otra clase, otro repaso, sí. clase. Ajá. Entonces, bueno, hasta acá íbamos bien, ya sabemos qué es un hiato, qué es un dictongo, cómo se divide la división silábica. Ajá. Sí, ya la tenemos. Dice, sí, los tres. Sí. 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 Dice, ¿cómo saber dónde poner el acento? Ok, esa es otra parte, ¿verdad? Pero sin saber, digamos, esta primera parte que teníamos, ¿verdad? De la división silábica, pues tenemos que saberla antes. Ok, entonces, hay dos tipos de acento. El que es por esfuerzo de mi voz y el que es porque de forma gráfica o con tilde, ¿verdad? Gráfica me refiero a escrita. Por ejemplo, canción se tilda en la O. Entonces aquí yo tengo un acento gráfico, Ujú. ¿verdad? Canción, entonces aquí ya yo sé que la primera sílaba es donde está su mayor El- acento. Ajá. Ajá. En el caso de árbol, también tengo el acento ortográfico, ¿verdad? Entonces también yo divido, entonces ahí ya yo sé que la palabra es grave. Grave, ajá. Ah, Canción es aguda, ¿verdad? canción es aguda porque su acento está en la última sílaba. Ajá. Sí, ajá. Grave porque su acento está en la penúltima sílaba. Clásico, ¿Sabe cómo? Yo le voy a decir cómo yo me aprendo esas palabras. Con un cuadrito que se llama Sega, ¿es Sega? ajá, Sí, porque si no me come. sí, sí, son estrategias que vos también puedes utilizar y está bien que las utilices. Clásico es una palabra esdrújula, Ajá. ¿verdad? Porque lleva su acento en la penúltima, antepenúltima sílaba. Ajá. Y vamos a buscar otra palabra que sea, vamos a ver, voy a utilizar Google.
Sobre esdrújula. Vamos a ver. Vamos a utilizar aquí porque ya no me dio. Ágilmente. Ágilmente. Ajá. Vamos a ver. Ágilmente. Ajá. En la A, ¿verdad? Ajá. Ok. Vean donde yo voy haciendo la división silábica. Entonces yo digo última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima, ¿verdad? Entonces Ujú, esa es una palabra sobre esdrújula. ujú. Entonces aquí yo tengo el ejemplo de canción aguda. Ajá. Aguda, árbol, grave, Grave. ajá. Clásico sería esdrújula. Y ágilmente sería sobre esdrújula. Sí. Entonces ahí tienen la clasificación. Ahora, estas palabras que yo les puse acá tienen un acento ortográfico. ¿Qué quiere decir ortográfico? Que ese acento es escrito o tilde, ¿verdad? Tienen el Ujú. con tilde. Ahora, también tenemos el acento por el esfuerzo de voz, que se llama el acento prosódico. Escribía ágilmente. Cuando estaba muchacha me quedo viendo Que se llama el acento prosódico. Vamos a ver si tenemos ejemplos acá. Ok, una palabra aguda en acento prosódico podría ser animal. ¿Cuál? Animal. Animal. Ah, sí, ¿cuál? Ajá, vamos a separarla. Animal. ¿Dónde suena el acento más fuerte? Animal. Mal. En la ni. Ani- Ok, lo podemos Mal. decir. Ajá. Animal. Animal. ¿Dónde suena más Mal. fuerte? En mal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene su acento en la última sílaba. Es aguda, aguda. Ujú. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Pared. Pared. Ujú. Vamos a separarla. Vamos a ver cómo suena esa palabra. Pared. Red. ¿Dónde tiene el acento? Red. ¿A dónde? Sí, en red. Ok, si tiene el acento en pared, en red, es aguda, ¿verdad? Ajá. Pared. Ok. Eh, ok, vamos a ver la palabra confianza. Vamos a separarla. Por eso es importante saber separar. Chicos, si ustedes, por ejemplo, hacen esto, no hacen esto, no dividen bien la palabra, entonces puede ser que ustedes pongan el acento en una sílaba incorrecta. ¿Por qué? Ok. Aquí, ¿cuál es el error? En confianza. En AN. Ajá, porque AN no se separa. No, claro, consonante. Ajá, Entonces queda confianza de junto. Con Con y fianza. y fianza junto. ajá, exacto.
Ahí ya se me borró. Sí, porque ahí va la consonante. Ajá. Confianza. Entonces esta es una palabra trisílaba porque lleva 3 sílabas. Ok. Ujú. ¿Dónde está el acento en confianza? Confian. En fian. En fian. Ajá. Porque es una palabra grave. Entonces aquí, Honestamente. Confian. Y No uno es que donde. habla como igual todo. Ajá, sí. Sí, es que a veces uno, ¿verdad? Se confunde porque uno como que todo lo habla junto, Sí. pero he comprendido, exactamente, digamos, que es como donde uno aumenta nada más un poquito, digamos, como hay confianza. donde vos sentís que tu voz se elevó un poco. Exacto. Cuando cuando es tildada, cuando tiene el acento ortográfico, es más fácil porque donde va la tilde ya yo sé que ahí está el acento, ¿verdad? Ajá. Cuando es por tu tono de voz, sí tenés que ponerle atención cuando pronuncias, ¿verdad? Confianza. ¿Ves que mi tono de voz es más fuerte allí? ¿Ok? Entonces esta es una palabra grave. Ahora, Ajá. ajá. Ahora, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre, siempre, siempre llevan tilde. O sea, Sí. siempre su acento es ortográfico. Y la tilde va a ir, ¿dónde va a ir? En la R, en la A, perdón. Exactamente, en la sílaba eh, Antepenúltimo. antepenúltima. Ajá, exactamente. Última, penúltima y última, penúltima y antepenúltima sílaba, ¿verdad? Entonces ahí, Ajá. ajá, entonces con las palabras eh, esdrújulas y sobresdrújulas, pues no tenemos mucho problema. ¿Por qué? Porque siempre, siempre su acento va a ser ortográfico. Y aquí, vean que ahí también lleva tilde. No, es que desde que arreglé la refrigeración que fue. Ah, no, se escucha como gotitas. ¿Esa clase ay, ya yo se la dije. Ok, chicos, ¿cómo estamos en esta parte? Sí, sí, muy bien. Bueno, yo. Sí. Sí. Esta es importante como que ustedes agarren listas de palabras y empiecen a clasificar. Hagan una clasificación. Inclusive podemos, a veces en Google uno busca, inclusive traen respuestas. Entonces, sin ustedes ver las respuestas, hacen una clasificación de palabras y luego se fijan, ¿verdad? Como ustedes mismos se califican, por decirlo así. Entonces, para ver si ustedes están clasificando bien y si están haciendo bien la división silábica, porque como yo les decía, si ustedes no hacen bien la división silábica, entonces ustedes le pueden poner el acento, por ejemplo, en la penúltima sílaba y tal vez no iba ahí, ¿verdad? Por hacer mal la división silábica. Ok, entonces estamos bien por ahí. Sí. A ver. Están viendo la página, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, ¿por qué yo no los veo a ustedes? Ah, ya sé, Mm, porque no estoy compartiendo. Ujú. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ajá, dice, ¿cómo saber dónde poner el acento? Si el acento prosódico está en la última sílaba, es aguda, que es lo que yo les acabo de explicar. Estas palabras llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal.
Es muy importante, inclusive para la parte escrita, ¿verdad? Para no tener errores ortográficos, aprenderse estas reglas ortográficas. Si la palabra es aguda, si el acento, ya sea escrito o por mi tono de voz, está en la última sílaba y esa sílaba termina en N, S o vocal, entonces siempre va a ir con tilde. Ejemplos: país, jugar, situación o perdí. Esta jugar no, ¿verdad? Vea que esa jugar no lleva tilde. Ujú. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, entonces la palabra es grave. Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos en S, en N o en S. Ejemplos: Gómez, sapo, cortina o automóvil. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es palabra esdrújula. Estas palabras llevan siempre la tilde. Ejemplos: mágica, pájaro, mamífero o ciénega. Si el acento prosódico está en la anterior o en la antepenúltima sílaba, es palabra sobre esdrújula. Estas palabras llevan tilde siempre. Ejemplos: dígamelo, tráiganselo o guárdatela. Ujú. Ok, eso es, ¿verdad? Lo que acabo de leer, lo que ya les expliqué. Ok, división silábica, reglas generales de la división. Para dividir en sílabas una palabra debemos pronunciarla como si ya estuviera dividida. Conocer, separación de vocales. Las vocales deben separarse de acuerdo a las siguientes condiciones. Hiatos, las sílabas se separan si hay unión de dos vocales fuertes seguidas. Con la unión de las vocal fuerte y una débil, ¿verdad? Con tilde, conocido como la ley del hiato, ¿verdad? Que era, por ejemplo, en el caso de río o había. Si la tilde está en esa I, que es débil, entonces se convierte en fuerte y se convierte en un hiato. Ahora, los dictongos, las sílabas no se separan. Si se unen dos vocales débiles, por ejemplo, viuda, ¿verdad? Ahí teníamos lo que una de ustedes me preguntó, ¿verdad? Que son dos débiles, pero ahí también hay un dictongo, ¿verdad? Se une una vocal fuerte y una débil, sin tilde, ¿verdad? Cuento, no se va a separar. ¿Ok? Si la débil no tiene tilde, no se separa. Ok. Dice uso correcto de la tilde diacrítica. Ok. Recuerde que cuando nosotros hacemos división de palabras, división silábica, hay una clasificación. Monosílabas son palabras de una sílaba. Bisílabas son palabras de dos sílabas. Trisílabas, palabras de tres sílabas. Y después de cuatro sílabas son polisílabas todas. ¿Ok? En la tilde diacrítica son palabras monosílabas todas, ¿verdad? Entonces, estas palabras, algunas se tildan y algunas no, dependiendo la función que estén cumpliendo. Entonces, ahí es importante. Por ejemplo, chicos, si yo les digo a ustedes, chicos, pueden tomarse un té antes del examen. Ese té, ¿qué función cumple gramaticalmente? Ok, a la hora de decirles gramaticalmente, ustedes dicen de qué me está hablando, ¿verdad? Recuerden que las palabras tienen... Las palabras tienen una clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, hay palabras sustantivos, hay pronombres, hay verbos, hay adjetivos, hay preposiciones, ¿verdad?
Entonces, de eso estoy hablando. ¿Qué función está teniendo esa palabra? Por ejemplo, té, ¿qué función tiene? ¿Alguno de ustedes sabe? Té Eso es como de tomar. eh, Forma de de verbo, ¿no? De verbo, ¿no? forma de verbo de dar, ¿no? Puede ser, pero en este caso, el té de tomar no es un verbo, porque acuérdense que un verbo es una acción. Entonces, Ah, cuando yo les es un digo pronombre. No, no, un, un un pronombre, adjetivo. ajá, no, un pronombre es lo que sustituye el nombre de ustedes. Por ejemplo, yo les digo a ustedes esto, ustedes están entendiendo la clase. Estoy sustituyendo el nombre de María y los otros dos compañeros que se me olvida, solo el de ella me acuerdo. Ajá, entonces ahí estoy sustituyendo. Un adjetivo es lo que califica al sustantivo. Un artículo es lo que une o una conjunción es lo que une una oración, ¿verdad? Dos oraciones las está uniendo, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de té, yo les digo a ustedes, chicos, tómense un té antes del examen. Té está haciendo la función de un sustantivo, porque recuerden que un sustantivo es todo lo que se nombra objetos, personas o lugares, ¿verdad? Entonces, Ujú. acá es muy importante eso, que ustedes recuerden o repasen un poquito las categorías gramaticales para que puedan como entender un poquito esta parte. Tampoco es que es tan complicada. Uso de la... Yo lo entiendo así, digamos. Esas son las que van tildadas, como mi, él, de, Exactamente, aún, esa es. cuándo, a Ajá, dónde y todo. Yo ajá, siento que, digamos, las que van tildadas es como las que exigen, las que como, bueno, como algo exigente o algo que nombra solo como a una persona, ajá, como algo propio, digámoslo así. Y las que no van tildadas es de que se habla de algo, de alguien, de algunas cosas. ajá. Bueno, sí lo veo de esa manera. Exacto. Está bien, estás bien, digamos, este tipo de palabras monosílabas, porque tienen solamente una sílaba, normalmente no se tildan. Sin embargo, hay algunas excepciones de acuerdo a la función que ellas estén haciendo dentro de la oración. Y ve, por Ajá, ejemplo, mi pronombre personal se tilda. ajá, Entonces, ahí el pronombre, recordar qué es lo que sustituye tu nombre. Entonces, yo puedo decir, mi casa es muy bonita. Entonces, ahí No se tira. ajá, sí se tilda porque sí, 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 porque son dos. Ajá. ajá, Mm, no, espérate para poner bien el ejemplo. sí, es que dice mi casa. Ajá, ve, por ejemplo, en el caso de mi pronombre personal, cuando yo sustituyo ese mi por mi nombre, se va a tildar. En el caso de mi adjetivo posesivo, no se va a tildar. En este caso, el ejemplo que les acabo de poner, no se tilda. No se Mi tilda. casa, ¿por qué no se tilda? Porque es un adjetivo, estoy eh, haciéndole un calificativo a mi casa, estoy diciendo de quién es. Entonces, Ahí. ajá, entonces en este caso, mi, mi casa es un adjetivo porque está diciendo de quién es la casa posesivo, ¿verdad? Ok. Ajá, no sé si. ¿Ok? Ejemplos, me preguntaron a mí, mi primo sabe leer. Aquí abajo vienen los ejemplos. Entonces, en la primera oración me preguntaron a mí. Entonces, estoy sustituyendo ese mí por mi nombre. Me preguntaron a Lorena, por ejemplo. Entonces, Ujú, estoy sustituyendo mi nombre. Entonces, ujú, ese mí va tildado. Mi primo sabe leer. Entonces, ¿de quién es el primo? Mío. Mío, ¿verdad? Entonces, ujú. es un adjetivo posesivo. Estoy diciendo que es el primo mío. Entonces, vean que en el cuadrito viene el ejemplo con tilde y sin tilde, ¿verdad? Y la función que cumplen cada uno. Mi pronombre personal se tilda.
mi adjetivo posesivo no se tilda. Y abajo en el folletito tenemos los ejemplos. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. De forma de verbo dar, lo que decías, ¿verdad? Ahí sí Ajá. es un verbo. ¿Por qué? Porque el de es una acción. Ahí yo estoy cumpliendo una acción. De preposición no se tilda. El lápiz de madera. Esa es una preposición. No la voy a tildar, Ujú. ¿verdad? Pero el de dar sí, porque es un verbo. Y vamos a ver el ejemplo. ¿Quieres que te dé un masaje? Vea que este de está indicando una acción. Entonces, Ujú. verbo, lo tildo. La vasija es de barro, ahí es una preposición porque está uniendo, ¿verdad? Está diciendo de qué es la vasija. Entonces, esa es una preposición. Tu pronombre personal. Y aquí nos devolvemos como a las formas de tratamiento, ¿verdad? Cuando yo hago un tuteo. Cuando yo sustituyo el nombre de tú por ese tú, ¿verdad? Cuando yo sustituyo tu nombre por ese tú. Y tu adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces esto es parecido al mío, ¿verdad? Y vemos el ejemplo, tú debes trabajar, tu suéter es de lana. Entonces en este caso, ¿cuál de los dos se tilda? El primero. El primero. Tú te- Tú debes de trabajar, porque ¿cómo es que te llamas el muchacho? Sergio. Ok, Sergio debe de trabajar. Estoy sustituyendo el, el nombre por tú. Entonces es un pronombre. Ahora, tu suéter es de lana. Eso estoy haciendo un adjetivo posesivo. Estoy diciendo de quién es la suéter, tuya, ¿verdad? Ujú. Entonces estoy calificando la suéter, estoy diciendo de quién es. Recuerde que siempre el adjetivo es el que dice siempre algo del sustantivo. Y recuerden que el sustantivo puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un lugar. Ok, el pronombre personal se tilda. El artículo no se tilda. Dice, él pone la mesa. ¿Quién pone la mesa? No, él, en Él. nosotros, digamos. Así. Bueno, en el caso de ustedes, sí, ya en forma plural, ustedes. Pero en este caso, él, Él. yo puedo decir Mario, Pedro, Sergio, no sé, ¿verdad? Entonces, Ujú. él pone la mesa, ese él va tildado. Él está apagado, ¿el qué? El El horno. horno está todo. El horno está apagado, entonces esta está haciendo la función de un artículo, está complementando el sustantivo, está dándole inclusive género, ¿verdad? Está diciendo que es masculino, que es un horno, ¿verdad? Siempre el artículo, recuerden que va delante del sustantivo y está diciendo qué género y qué número tiene, ¿verdad? Esa es la función del artículo, siempre. Más valor de suma, cuando yo digo, les doy más clases, ¿verdad? Entonces, ese más siempre va a ir tildado. Y el más, palabra equivalente a pero, hoy estuvimos en clase, más no aprendimos, ¿verdad? O Ajá. pero no aprendimos, al versativo, ¿verdad? Entonces, cuando es ese más que yo lo puedo sustituir por pero, no se tilda. Pero cuando es más de sumar, ¿verdad? Queremos más clases, entonces ese más sí se va a tildar. ¿Ok? Ajá. Y vamos a ver esto yo siento que es cuestión como que ustedes lo repasen bastante. Y aquí les Sí, quedó,
Ajá, ese digamos nos queda muy claro, pero digamos, como yo revisé los temas vienen como qué, quién, cuál, cómo, cuánto, es como lo mismo. Ajá, sí. No, o solo nos viene como estos así que son sí, te, digamos, más, él, sí, sí. Todos Digamos, es son que digamos en los estos. temas viene como cuándo, dónde, a dónde, Ajá. Sí, y más que estos son todos como son, sí, más que más todos simples, son digámoslo estos. así. Sí, más simples. Ah, Ajá. ok. Ujú. Eh, y tenés que ver también cuántas preguntas vienen. Dos vienen. Ajá, sí es poquito. Ujú. Sí. Ojalá que te consigas el examen para ver qué palabras Ajá. tiraron la vez anterior, ¿verdad? Ajá. Ok, más, ok, vemos el ejemplo. ¿Tienes más regalos? Te escucho, más no te entiendo. Vean que ahí en la segunda, en la que no tiene tilde, yo puedo decir, te escucho, pero no te entiendo. Y encaja bien. En el otro, tienes más regalos, entonces es de suma, ¿verdad? Ok. Ajá. Sí de afirmación se tilda y sí condicional no se tilda. Ok, vamos a ver. Si llegamos temprano, ese sí se tilda. Estoy afirmando algo. Y si llueve, te mojarás. Entonces, ese es algo que está condicionando, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese sí no se va a tildar. Me gusta el té verde. Ese té es el que hace función de sustantivo, porque recuerden que el sustantivo es un objeto, ¿verdad? Puede ser un objeto, puede ser una persona. El té es un objeto, ¿verdad? Una tacita de té es un objeto. Entonces, ese té se tilda y el otro té hace la función de un pronombre personal. Entonces, ese pronombre personal no se va a tildar. ¿Ves el ejemplo también que viene acá? ¿Te apetece salir esta noche? Entonces ve que ese te hace función de pronombre. Entonces yo puedo decir, María, apetece salir de noche. Yo puedo sustituir ese te. Ok, sé, vamos a ver arriba en el cuadrito, sé, forma de verbo de saber. Yo sé que a ustedes les interesa ganar el examen. Ese sé que yo estoy diciendo es una forma del verbo, ¿verdad? Porque es una acción. Entonces, ese se tilda. No sé qué. Se, Ajá. pronombre personal, el que se sustituye, ese no se va a tildar. Vamos a ver. Marta se lava los dientes, ¿verdad? ¿Quién se está lavando los dientes? Marta, ¿verdad? Ajá. Ujú. Ok. Entonces, sí quedamos ahí claros con esta parte. Sí. Sí, Ok. Viene el uso de la mayúscula, ¿verdad? El uso de la mayúscula, pues yo no sé qué tanto problema o dificultad o qué tan Ah, fácil. no, no, eso, bueno, de mi parte yo lo veo súper fácil. sí, Ajá, fácil. porque sí, entonces nada más le vamos a dar una repasadita, ¿verdad? Ajá. Porque el uso de la mayúscula, bueno, ya nosotros sabemos que, bueno, si ustedes continúan en este sistema, en noveno, ustedes hacen redacción, entonces es algo que sí deben de utilizar mucho, ¿verdad? En nombres propios de personas, lugares, Ah, mascotas, seudónimos, ¿verdad? Siempre se utiliza la mayúscula. Cuando ustedes inician un texto, se va a utilizar siempre la mayúscula. En siglas se utiliza mayúscula. Después de punto y seguido, punto y aparte, se utiliza siempre mayúscula. Entonces, por eso les decía, es algo que ya uno debe de manejar, porque siempre, aunque ustedes al principio me decían, bueno, tenemos tanto tiempo de no estudiar, pero siempre uno tiene que hacer un texto, una carta o no sé, un escrito para mandarlo a alguna parte, o qué sé yo, siempre es, o en el trabajo, qué sé yo, siempre vamos a utilizar como este tipo de cosas. Y esto sí se aprende como desde los años escolares, ¿verdad? Y si uno lo siguió practicando, pues por eso les decía que es algo como más, eh,
como más fácil si ustedes lo manejaban bien, ¿verdad? Dice, las vocales en mayúsculas se tildan y llevan la diéresis según lo requiere el acuerdo con la normativa. Las letras mayúsculas deben escribirse con tilde si les corresponde llevar tilde según las reglas de acentuación. Esto se da la aclaración porque en algún momento se decía que si era mayúscula, se omitía la tilde y no. Ok, tanto si se trata de palabras escritas en su totalidad con mayúscula como si se trata únicamente de la mayúscula inicial. Las únicas mayúsculas que no se acentúan son las que forman parte de las siglas. Por ejemplo, CIA, sigla del inglés central, Intelligence Agency. Ejemplo, África o Perú, ¿verdad? En relación con los signos de puntuación, se utiliza la mayúscula inicial, cuando la palabra aparece después de un punto, aunque vaya precedido por paréntesis, comillas, signo de interrogación o exclamación. Ejemplo, llegó temprano, ¿verdad? Vemos que ahí va a punto, aún no había anochecido, ¿verdad? Va a punto y ven que va en paréntesis y igual va en mayúscula. El verano estaba llegando a su fin. Esto es como una duda como muy frecuente, sí. Ahí abro paréntesis, termino con punto y aparte, por ejemplo. Y abro paréntesis, o punto y seguido más bien. Abro paréntesis si debo yo seguir con mayúscula y si se debe de seguir. Entonces es importante que lo tengan. Cuando los puntos suspensivos coinciden con el cierre del enunciado, el enunciado es como la frase que yo estoy diciendo, ¿verdad? La palabra que va después inicia con mayúscula. Y tienen ahí el ejemplo. No sé si voy a llegar, 3 puntos, tal vez vaya otro día. Y ven que se utiliza igual la mayúscula. Cuando una pregunta o exclamación inicia con un enunciado. ¿Qué es ejemplo? Qué sorprendente, ¿verdad? Entonces también en este tipo de signos de puntuación también, también va. Ok, cuando hay enunciados de preguntas o exclamaciones continuas que se consideran independientes, ¿qué hora es? Tardará mucho en llegar. Entonces vean todos estos ejemplos que les puede ayudar bastante. Después de los 2 puntos que anuncia la reproducción de una cita textual o palabras textuales que no van antecedidas por 2 puntos suspensivos. Ejemplo, el hombre dijo, volveré más tarde. Cuando se ponen comillas es cuando en un texto se utiliza una frase eh, que dijo otra persona. Entonces vean que ahí también eh, tenemos, ¿verdad? El ejemplo y también iría con punto, ¿verdad? Perdón, con mayúscula. Después de los 2 puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o documento. Ejemplo, la arquitectura egipcia, el elemento más característico de la arquitectura egipcia son las pirámides. Construcciones, funerales, ¿qué? Entonces ahí están los 3 puntos, ¿verdad? En los elementos de una enumeración en forma de lista, cuando el texto explicativo que los sigue comienza en la misma línea. Ahí tenemos también el ejemplo. Se usa mayúscula siempre en la letra inicial de hipocorísticos, palabras usadas para cortar nombres propios que denotan familiaridad o afecto, ¿verdad? Eso se da mucho en las familias, cuando una persona se llama, por ejemplo, Adriana y la misma familia le empieza a decir Nana. También esa es la palabra hipocarísticos, ¿verdad? Entonces, ese apodo, por decirlo así, también siempre va a ir como el nombre en mayúscula. Antropónicos, se escriben también con mayúscula inicial los constituyentes con significado léxico, normalmente sustantivos o adjetivos, que forman parte en la introducción de antropónicos, pertenecientes a otras culturas, cabeza de águila, ¿verdad? Apodos y alias,